¿El ocaso de la vida ocurre solo en la vejez? Es interesante esta pregunta, ¿verdad? Pero para continuar la explicación y llegar a la conclusión, si el ocaso de la vida ocurre solo en la vejez, vamos a focalizarnos en principio en el ocaso de la vida, que viene a ser el envejecimiento, lo que nosotros llamamos la tercera edad, vale decir que a los 60 años comenzamos a envejecer, ahora también se habla de una cuarta edad, empezamos a envejecer. Y entonces, desde el punto de vista biológico, adelantamos esto para después articularlo con la pregunta si es que acaso solo ocurre en la vejez. Y vemos que existe el ocaso de la vida biológico, del cual hablamos ahora, es justamente el envejecimiento, el momento más importante de nuestra vida, no para descansar y retirarnos, sino para ponernos más activos, para estudiar algo nuevo, para permanecer en esta actividad física, inclusive con ejercicio físico y ejercicio mental. Porque el ocaso biológico nos llega a todos, y no queremos ser alguien sentado en el banco de una plaza con escaso movimiento, ¿verdad? Y haber perdido memorias o pensamientos, y no por Alzheimer, sino porque hemos dejado en pausa nuestro cerebro. Y luego existe el ocaso espiritual. Y el ocaso espiritual en realidad puede ocurrir a cualquier edad, a los 20, a los 30. Esta es la realidad. ¿Qué cuidado debemos tener con esto? Y lo vamos a conectar, el ocaso espiritual, con un hecho, un fenómeno que está ocurriendo entre los jóvenes a partir del 2017. El envejecimiento, como decíamos, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista académico, se llama senescencia celular. Dicho para entenderlo fácilmente en un lenguaje divulgativo, la senescencia es la pérdida de la función de los órganos. Escuchamos menos, vemos menos. Nuestras funciones cognitivas lentamente están desapareciendo o están volviéndose no tan agudas como lo eran en la etapa de nuestra juventud. Entonces, en biología, la senescencia se refiere, atención a esto, a que las células, luego de haber pasado un límite de divisiones, dejan de proliferar. Las células de todo nuestro organismo. Porque resulta que las células de nuestro organismo se dividen 52 veces a lo largo de toda nuestra vida. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Esto de 52 ese límite fue descubierto por Leonard Hayflick. Leonard Hayflick fue quien lo descubre, un gran científico, hacia 1928. A través de investigaciones en el laboratorio, se da cuenta que las células humanas llegan a los 52 duplicaciones o divisiones. Y luego allí dejan de dividirse y comienza un proceso de declive. En cada división, ustedes saben que se acortan los telómeros. Hay un programa que les recomiendo en mi canal de YouTube, Los hilos de la vida. Se llama ¿Qué es el destino? ¿No? Y hablo de los hilos de la vida. ¿Qué es el destino? Después lo van a encontrar en la caja de descripción del video. Entonces, estos telómeros, que son los que protegen a la célula, digamos a la célula, al cromosoma específicamente, para que no pierda, digamos, su material genético. Esto es muy importante. ¿Me alcanzas, Gwen, la tijerita? Y les voy a hacer gracias, Gwen, gracias. Les voy a hacer un ejemplo. Los telómeros son como los cordones de las zapatillas. Esto es súper largo, ¿no? Es una zapatilla. Y entonces esto sería el telómero.
este telómero, canuto de plástico, está de alguna manera protegiendo para que el cordón no se deshilache. Los telómeros, a medida que ocurren las divisiones, se van acortando, hasta que ya no hay más, ¿verdad?, telómero, y entonces se inicia este proceso en donde hay un deterioro, el cordón se deshilacha, y así sucede, dicho en lenguaje divulgativo, con el cromosoma, el material genético. Gracias, Gwen, gracias. Entonces, para de alguna manera hacer un resumen, una conclusión, el envejecimiento celular es causado por el acortamiento de los telómeros, que son los extremos de los cromosomas que protegen de nuevo el material genético durante cada división celular. Es un fenómeno que va paralelo, el acortamiento de los telómeros con la duplicación de las células. Usted sabe que cada célula se duplica y forma, es decir, se duplica porque forma dos células. Cada una de esas células a su vez forman dos y así sucesivamente. Cuando los telómeros son demasiado cortos, la célula muere. ¿Por qué? Porque ha llegado al límite de Hayflick, ¿no? Y entonces lo que sucede es que comienza a haber muchas células senescentes en el organismo, muchas células que ya han perdido su capacidad vital de reproducirse. Esta instancia da paso entonces a lo que se llama apoptosis, y ahí vemos una célula con los cromosomas, ¿verdad? La apoptosis, desde el punto de vista etimológico, significa, viene del griego, caída de las hojas de los árboles. También se dice caída de los pétalos de las flores. Encontrando un sinónimo para la apoptosis, ustedes van a encontrar siempre muerte celular programada. Y esta muerte celular programada tiene dos instancias: la homeostasis del organismo, es decir, que es una defensa del organismo. Por ejemplo, en el embrión, cuando los deditos de las manos y los deditos del pie están unidos por membranas interdigitales, bueno, para que pueda ser una mano humana y un piecito humano, por apoptosis, la apoptosis elimina las células de estos tejidos interdigitales, que ya no lo tenemos, como tienen algunos animalitos muy simpáticos, por ejemplo los patos. Entonces, sirve para eso, sirve en el proceso también de limpieza de las neuronas, de la poda neuronal, para mantener la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio del organismo. También tiene otra instancia que es interviene en los procesos patológicos. Por ejemplo, cuando descubre células en el organismo, o una infección o células cancerígenas, entonces inicia estos procesos de apoptosis o suicidio de la célula. En este caso puede ser el cáncer, por ejemplo. Todos los días, de acuerdo con lo que nos dicen los científicos, se produce la apoptosis de estas células negativas, cancerígenas en el organismo, ¿verdad? Ahora ustedes dirán, no, pero si esto fuera así, ¿qué pasa entonces con el cáncer, con los tumores que se desarrollan? Bueno, parece ser, de acuerdo también con científicos, que la telomerasa, las sustancias de los telómeros, esa sustancia es generada de manera muy rápida, no deja de producirse en las células cancerígenas. Parece que tienen muchos telómeros, los cromosomas, esas células que proliferan, ¿verdad? Y entonces ahora se están buscando justamente tratamientos para interceptar la producción de telomerasa de las células cancerígenas. Para avalar todo esto, como me gusta a mí científicamente, vamos a hablar de los 4 pioneros de la apoptosis: Carol Williams, Richard Lockshin, John F. R. Kerr y Andrew Willey.
Ellos fueron hacia 1940 los que descubrieron la apoptosis, o muerte celular programada. Y luego en el 2003, Sidney Brenner, Robert Horwitz, John Schulton, y acá tenemos sus fotos, recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por haber descubierto este equilibrio del organismo en relación con la apoptosis. Vale decir que fueron un paso mucho más allá de lo que fueron los pioneros, los descubridores de la apoptosis. Entonces, en la apoptosis, acá hay una célula normal, y esto es lo que pasa en el proceso apoptótico, es decir, la célula comienza a reducir su tamaño, comienza a fracturarse en pequeños pedacitos hasta que finalmente es autofagocitada, ¿verdad? Ese es el proceso de apoptosis. Y acá vemos cómo una célula va desapareciendo. Y tenemos otro esquema. Fíjese, se inicia el proceso de apoptosis, va cambiando la forma, ya no tiene esa forma redonda, vital, hasta que finalmente estos pedacitos que quedan son autofagocitados. Esto lo hemos sacado de un artículo científico muy interesante del doctor Rolando Calderón Velasco, que se denomina la apoptosis en biología y patología. También lo que habíamos dicho la vez anterior, en la imagen anterior, ¿verdad? Acerca de que la apoptosis interviene no solo en la homeostasis del organismo, sino también en los procesos patológicos. Hemos establecido lo que es el ocaso de la vida biológico, ¿verdad? Le hemos dado soporte académico para que ustedes, si son curiosos, sigan investigando al respecto. Ahora vamos a entrar a contestar la segunda parte, que es: ¿este ocaso de la vida ocurre solo en la vejez? Y ya habíamos adelantado que no, que también hay un ocaso de índole espiritual que sucede en la juventud, que puede suceder a los 20, a los 30, a los 40, cuando aún no se inició este proceso biológico de senescencia. Entonces, la senescencia espiritual es la pérdida del sentido de la vida, del proyecto, del propósito para levantarse cada mañana. Fíjese del proyecto, lo que decía Jean-Paul Sartre. Decía que todos tenemos que tener un proyecto, que proyecto etimológicamente significa estar inyectado allá afuera. Proyecto. Es decir, que yo, a través de identificar una actividad que quiero realizar, en base a ello hago un proyecto y me estoy lanzando al mundo, me estoy lanzando a la realidad, estoy saliendo fuera de mí. Es muy importante poder tener este proyecto, porque si no sobreviene lo que llamamos el ocaso espiritual de la juventud, que ahora lo vamos a, conectar con un fenómeno que comenzó a ocurrir hacia el 2017, pero que las primeras estadísticas fueron en el 2019, que son los hijos que regresan a vivir con los padres, 30, 40 años. En muchos casos, aunque son los menos, regresan inclusive con las esposas y los hijos, ¿verdad? Este es un fenómeno muy importante, que se empezó a hablar justamente en el 2019, como les decía, y acá, ¿y por qué los millennials en Miami viven más tiempo con sus padres? Este es un artículo de octubre 28 del 2019, realizado por la periodista Diana Bello Aristizábal, y yo fui la colaboradora de ese artículo del Doral Journal. Si ustedes ingresan al Journal del Doral, van a encontrar este artículo bajo ese título, y ustedes van a poder ver de alguna manera, leer todas mis pensamientos, porque yo fui la colaboradora referente psicológica de ese artículo. Entonces, esto de volver con los padres se llama el efecto Tongi o generación boomerang, generalmente los millennials, ¿verdad? Proviene de una película, el nombre de Tongi, francesa del 2001, sobre un joven de 28 años
Tongi, Getz, que sigue viviendo con sus padres. Fíjense ustedes. Entonces, después de la pandemia, se hizo una estadística y la mitad, casi la mitad de los estadounidenses estaban viviendo con sus padres o habían regresado. 23 millones, de acuerdo con Bloomberg, en septiembre del 2023, 23 millones o el 45% de los estadounidenses de 18 a 29 años viven o regresan a vivir con sus padres, igual que ocurriera en 1940, qué notable, entre las dos guerras, ¿no? En donde había una situación económica que impactaba a la familia, a la sociedad, y entonces los grupos se reunían, no solo por una cuestión emocional, sino porque era necesario por un problema económico. ¿Estamos en un colapsamiento? Esta es la pregunta que les dejo, porque nuestros jóvenes que ya deben estar independientes están regresando con nosotros. ¿Por qué ocurre esto? Miríada de causas, pero causas externas primero. Vamos a ver lo externo. Costo de alquileres e hipotecas, bajos salarios, no quieren vivir en función del trabajo ni estudiar, no creen en el casamiento ni en el ahorro, no quieren hijos la mayoría de ellos, o por simple comodidad. Atención, aquellos que tienen inclinaciones al exceso de comodidad y tienen padres que los sobreprotegen, están mejor, ya que los padres los siguen tratando como si fueran niños de 10 años, ¿verdad? Entonces ocurre que estamos teniendo en nuestros hogares a nuestros hijos de 25, 30, 40 años, como antes, décadas atrás, teníamos a los abuelos en el living de casa meciéndose en la reposera, ¿verdad? Ahora tenemos a nuestros hijos en el living de casa sentados con un celular o con un videojuego o en sus habitaciones. En consecuencia, nuestros jóvenes tienen las energías envejecidas. En principio hay una apoptosis de proyectos, vale decir que hay una suerte de achicamiento de los proyectos, una fragmentación. Ya no tenemos proyectos, ya no nos interesa. Recordemos lo del proyecto, ¿verdad? Que es estar eyectado allá afuera, como decía Jean-Paul Sartre, estar eyectado allá afuera. Yo me pongo en la sociedad, salgo de mí cuando tengo proyectos, pero aquí sencillamente se han colapsado, ya no existen. Igual que ocurre con las células, muerte celular programada. Y acá tenemos una muerte de proyectos programada desde la inacción, programada desde no quiero esforzarme por nada. Justamente hoy en día los jóvenes de Estados Unidos ya no quieren el sueño americano con el picket fence blanca, el perro en la casa, el mortgage, el crédito con el cual con sacrificios compraban la casa. Ya no les interesa nada de esto, porque está unido también a la posmodernidad. Acortamiento de la esperanza. Acá, al igual que los telómeros se van acortando, ¿verdad?, hasta dejarnos sin posibilidades de salir adelante, la célula, digamos, ya entra en senescencia. De la misma manera, este acortamiento de la esperanza nos hace entrar en una suerte de colapso espiritual. Y de hecho, desde el punto de vista filosófico, porque estamos haciendo un poco de filosofía y psicología aquí, senescencia existencial o espiritual. Otro interesante video que les voy a dejar en la caja de descripción de mi canal de YouTube, muy interesante respecto de la senescencia existencial o espiritual. Se llama ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Y dentro de ¿qué es el alma? Se desarrolla ¿qué es el espíritu? ¿Cuál es la diferencia? Seguro que ustedes piensan que alma y espíritu es lo mismo, no es así. Siguiendo con este tema, los jóvenes de hoy son nihilistas, no creen en nada, no creen en nadie. Déjenme tranquilo. Tienen un spleen. En Las flores del mal y el spleen de París, Baudelaire habló del spleen y generó también un personaje
a través del cual él describía la época, ¿no? Personaje que deambulaba las calles sin un proyecto, sin nada, absorto, observando la gente, observando la ciudad. Hay un vacío y también hay una melancolía, ¿verdad? Justamente Baudelaire decía que el progreso, el gran progreso económico y social, es fuente de melancolía. La melancolía, desde el punto de vista psicoanalítico, ustedes saben, es el duelo por una pérdida, pero crónico. No podemos salir de eso. Es el caso de la mujer que enviuda y luego de 10 años sigue teniendo la ropa del fallecido esposo en el closet. Vale decir, esto le está pasando a nuestros jóvenes. Hay apatía y hay desmotivación. La apatía no es pereza, es esta falta de energía, de pasión. Patos, desde la raíz griega, quiere decir pasión. También quiere decir patología, pero bueno, ese es para otro tema. Son apáticos y desmotivados. Ahora, el efecto Tongi tiene causas profundas. Ansiedad por estrés social o ciudadano. La ansiedad y el estrés son dos cosas distintas, de modo que también les voy a dejar en mi canal de YouTube otro video que habla sobre las diferencias entre ansiedad y estrés. Hay ansiedad por este estrés social porque el mundo está tan hiperconectado, la globalización hace que nos enteremos de las desgracias al segundo de todas partes del mundo, en los rincones más alejados, ¿verdad? Y eso nos genera una gran ansiedad. A los adultos y también a estos jóvenes que no tienen rumbo, porque evidentemente no tienen un rumbo. Tendencia al placer instantáneo, típico de la posmodernidad. Quiero todo ya y ahora. Los padres seguramente también tienen algo que ver con esta tendencia, porque le han dado todo, porque le han... A ver, esto es el consejo. No podemos criar a un niño en cuna de oro y entre algodones, y después a los 18 años de golpe decirle salí a trabajar y ganate el pan. No, no pasa así, no podemos. Tenemos que enseñarle el esfuerzo desde que son pequeños. Hay expectativas irreales promovidas por redes sociales desde ya. El miedo, este miedo al fracaso, porque en las redes sociales todo es magnífico, bello, y la gente tiene mucho dinero y son muy bonitos. Y son esclavos emocionales de lo que dicta la moda, el mercado y los retos virales. Para esas cosas sí son muy activos. Vamos a ver nuestros influencers jóvenes. Son muy activos con esto de mostrarse de los retos virales. En fin, están fuera de rumbo. Y ustedes me dirán, no, porque hay muchos que ganan muchísimo dinero. Sí, claro, pero el dinero es todo. Para llenar el espíritu, el dinero no llena el espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolver el síndrome del nido lleno? Porque lo que pasa es que en realidad el nido, que ya se sabía vacío, ahora está lleno. O nunca se vació y los hijos siguen en la casa. Conozco una pareja que un hijo de 40 años le pusieron las valijas en la calle porque no se iba y le dijeron, tienes que empezar a hacerte cargo de tu vida. ¿Cuáles son los mensajes y consejos? Acá están las claves. Expresar la preocupación, hablar con ellos, decirles, esto ya no da más. Mamá y papá quieren descansar, quieren viajar, quieren quedarse tranquilos viendo televisión o haciendo cosas que en la época en que te criamos a ti no pudimos hacer. Establecer reglas nuevas. Dejar de sobreproteger, por favor. ¿Sabe por qué ocurre la sobreprotección de los hijos ya cuando son muy grandes? Y cuando son jóvenes y chicos también. Porque los hijos así llenan un vacío. Hay algo que me falta con mi pareja. No me llevo bien o ya no hay tanta atracción. Y entonces lo que sucede es que sobreprotejo a mi hijo. Mi hijo llena ese vacío, esa bolsita sin fondo. No debemos. Olvidemos esto, no lo debemos hacer. Y en establecer reglas nuevas tenemos sugerir, colaborar con dinero, limpieza de la casa. Si no consigue trabajo, tiene que hacer la comida, tiene que limpiar. Si no sabe cocinar, tiene que hacer un curso online. Y con dinero es lo ideal, tiene que tener, aunque sea un part-time, pero
debe sacrificarse, debe salir adelante, como algunas aves que finalmente en el nido empujan a sus pichones, y al principio el pichón no puede mover las alas, pero después se da cuenta y vuela alto. La sabiduría del mundo animal es maravillosa. Fíjese mi consejo, hay un libro que se llama No mueras con tu música dentro de ti, de un gran orador, de un gran inspirador, que se llamó el Dr. Wayne. Su hija, junto con él, o recordándolo, hace este libro, No mueras con tu música dentro de ti. Esto se lo digo siempre a quien puedo decírselo, particularmente se lo he dicho a mis hijos. Hay cosas que hay adentro de los hijos que están allí, y de los adultos también, y que hay que permitir que salgan, si no, esa música se muere contigo. ¿Y qué es esa música? Una vocación, un deseo profundo de hacer cosas, por miedo, por comodidad, porque es mejor que me sobreprotejan. Se mueren, si siguen así estos jóvenes, con la música dentro de su corazón. Y esto es realmente un pecado. Y acá está la generación Tongi, ¿verdad? Fíjese lo que dice Denzel Washington: la comodidad es más peligrosa que el sufrimiento y la privación. Por más que la privación sea severa, por más que el sufrimiento sea severo, debemos impulsar a nuestros hijos a que sufran y a que pasen alguna privación, porque la comodidad es peligrosa, porque la comodidad hace que uno se muera con la música adentro y que no despliegue las alas hacia un futuro maravilloso. No solo para nuestros hijos, atención, papás, sino también para toda la sociedad. Los espero en la próxima conferencia, y como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman a su alrededor. Gracias por su atención.